Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar retomando lo del análisis de la variación de los procesos para poder calcular y evaluar la pérdida que existe en ellos. En este sentido, la vez anterior estuvimos revisando un poquito sobre los histogramas, estadística descriptiva y gráficos de caja. También les puse un apartado en el cual venía la distribución de probabilidad, pero no les expliqué qué es lo que pasaba con ella. Para ello lo que voy a hacer es meterme en Minitab, si se fijan aquí ya lo tengo abierto, y tengo unos datos que previamente he ajustado y vamos a en este caso hacer la evaluación de ellos. Voy a meterlos en una gráfica de distribución de probabilidad como les había mostrado en ese video chiquito. ¿Y qué es lo que me permiten estos gráficos? Estos gráficos me permiten reconocer en qué área se encuentra un conjunto de valores. Si por ejemplo yo quisiera detectar cómo es su comportamiento, primero que nada necesito saber datos de estadística descriptiva. Entonces me voy a ir a estadística, descriptiva, le voy a dar en datos, voy a generar aquí unos que son importantes, la media, la desviación, mínimo, máximo, rango. Voy a quitar estos, voy a poner nada más el total, todos los demás no me interesan, le voy a dar a aceptar. Le voy a dar en gráficos, nada más por hacer una comparación voy a agregar el histograma, le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Entonces yo aquí ya tengo varios datos, tengo la media, desviación, mínimo, máximo y el rango. Si se fijan son los valores comunes para poder saber la normalidad de un proceso, para poder sacar el área bajo la curva, etc. Entonces yo me voy a ir a gráfica de distribución de probabilidad y justamente aquí, como les había mostrado en los pasos, necesito yo meter la media y la desviación. Cuando nosotros hacíamos la evaluación de la función densidad de esta curva normal, lo que hacíamos era tener la media y la desviación. Entonces vamos a recapitular un poquito. Vamos a agarrar estos datos. Si se fijan, aquí están. Los voy a anotar aquí. Me voy a ver probabilidad. Los voy a anotar aquí. En este caso son 14.810 la media. Nosotros tenemos una desviación de 2.341. Y aquí, si se fijan, nosotros habíamos metido un valor X. Ese valor X es la probabilidad de encontrar, nos va a permitir saber la probabilidad de yo encontrar un valor de ese tipo en una cierta área de nuestra curva gaussiana. Si bien no es una prueba como tal de normalidad, me permite reconocer cómo está distribuido nuestra muestra. Entonces yo voy a ir a valor X y pensemos que, por ejemplo, aquí dice el mínimo. Voy a ver la probabilidad de encontrar en un área, en una cierta área, encontrar un valor 10. Voy a ver en valor X. Pues, como sabemos, la área bajo la curva se genera de la izquierda hacia la derecha desde su perspectiva. Entonces, izquierda va a ser el valor 0, derecha va a ser el valor 1 y pues la mitad va a ser 0.5. Entonces, el área de la izquierda sería el valor mínimo y como nosotros vemos ahí, nuestro valor mínimo de esta curva sería 10. Entonces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar un valor que sea igual a 10. Le voy a dar que sea a la izquierda, le voy a dar a aceptar y vamos a ver cuál es la probabilidad. Aquí nos dice que la probabilidad de encontrar un valor que sea igual a 10 es de 0.01996. Esto lo tenemos que convertir a 100 porque esto es en porcentaje, entonces sería el 2%, casi el 2% de probabilidad de encontrar un valor igual a 10. Si nosotros vemos nuestros datos reales, aquí vamos a tener que serían 3 valores los que encuentro, entonces más o menos es acertada la probabilidad de encontrar un valor de ese tipo. Si yo buscara, por ejemplo, un valor máximo, que aquí nosotros teníamos que el valor máximo es 20, vamos a darle en la misma, pero esta vez va a ser en la derecha. Vamos a ponerle en el de la derecha, vamos a ver su probabilidad. Y nos dice que la probabilidad de encontrar un valor de este tipo es del 1%. En este caso sería la probabilidad de encontrarlo sería 1. Y vamos a ver nuestra gráfica. Aquí tenemos 2, era 1.3. Entonces, más o menos podríamos, si lo redondeamos, serían dos valores. Entonces, aquí más o menos podríamos ya darnos una idea de dentro de mi área bajo la curva, qué cantidad de datos se encuentran en una cierta área. Ahora bien, si yo quisiera evaluar que se encontraran en la media, por ejemplo, aquí sería entre 15, el valor objetivo sería 15, yo buscaría saber cuántos datos se encuentran entre 14 y 16. Le vamos a dar
de nuevo en estadística, en gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, y esta vez voy a irme a seleccionar nada más un área que se encuentra en el centro, desde 14 hasta 15, hasta 16, perdón, le voy a dar a aceptar y me va a dar una área y me va a decir cuál es la probabilidad de encontrar ese conjunto de datos. Si yo quisquillosamente quisiera saber cuántos datos están llegando al valor objetivo, esto me podría ayudar para saber cuál es la probabilidad de éxito de encontrar un conjunto de valores. En ese sentido, en esta gráfica podemos ver que solo tengo la probabilidad de 0.32, es decir, que solo tengo el 30% de encontrar los valores en la parte media. Y esto pues puede también indicar que existe variación. Si fuera una curva más ajustada, tal vez yo encontraría el 60%, el 70% de los valores, pero como no es así, eh, pues significa que todos los demás están dispersos en lo demás del área y esto me podría indicar también que existe variación. Como ya hemos visto, la desviación es el índice que nos permite reconocer también la variación, pero ahora vamos a tocar otro punto importante. Si bien nosotros estuvimos evaluando los histogramas y tuvimos ahí una sesión en la cual reconocimos que los histogramas pueden tener distintos comportamientos, que pueden estar sesgados, pueden tener también valores atípicos y puede tener también formas multimodales, necesitamos reconocer precisamente si estos datos son normales o no, cayendo en el supuesto de que los datos fueran multimodales, porque nosotros podríamos ver varios picos y estos picos indicarían o que son muestras diferentes, o que provienen de momentos diferentes, o que no es una muestra aleatoria, etc, etc, etc. El hecho de que unos datos no sean normales indicaría que nuestro proceso está fuera de control. Y nosotros no podemos inspeccionar algo que está fuera de control. ¿Por qué? Porque desde el inicio ya sabemos que tiene variación y pues no tendríamos tanta certeza de cuál es la probabilidad de éxito de que sucedan ciertos eventos. Entonces, cuando nosotros tenemos datos que no son normales, lo que tenemos que hacer, y es sugerido, tenemos que hacer que el proceso vuelva a controlarse, que vuelva a estar dentro de los estándares. Cuando hacemos las pruebas del CPE y el CPK, que es el análisis de capacidad, siempre se recomienda que nosotros tenemos que hacer la evaluación de nuestro proceso para poder hacer estas pruebas nuevamente, el análisis de la capacidad del proceso, hacer los ajustes respectivos para poder de nuevo reconocer si es capaz o no nuestro proceso. Entonces, ¿cómo es que hacemos estas pruebas de normalidad? Entonces, vamos a ver un poquito en una presentación que he preparado para ustedes. Permítame un momento, voy a hacer cambio de pantalla. Ok, entonces yo tengo aquí esta presentación que les acabo de preparar. Entonces, eh, como paso uno ya vimos que tenemos que saber cuál es el objetivo de mi proceso. Tengo que saber cuáles las condiciones mejores, si va a ser nominales mejor, menores mejor o mayores mejor. Pero a su vez, una vez que nosotros estamos haciendo el análisis de una muestra para poder saber qué tanta pérdida tengo en ella, y qué tanta pérdida tengo en la población general, pues tengo que determinar qué tan normales son mis datos. Entonces, aquí como les estoy mostrando, la normalidad es importante porque nos permite reconocer eh, qué tanto se ajustan un conjunto de valores a la distribución normal. Entonces, comúnmente nos llega a preocupar en la práctica cuál es la probabilidad de que X se encuentre dentro de un rango específico de valores. Ahora bien, como bien sabemos, estos datos tienen que estar dentro del área bajo la curva y nosotros vamos a estar buscando que estos valores sean lo más estrechos posibles. Mientras más estrechos sean, significará que más se apegan a nuestro valor objetivo y menos pérdida vamos a tener. Pero cuando no se ajustan, nosotros tenemos que hacer ciertas pruebas. Estas pruebas comúnmente están de la mano con dos características importantes de los datos de la campana gaussiana, los cuales podríamos decir así, sin meternos mucho en lo de la estadística, es que
Cuando nosotros hacemos un muestreo, podemos obtener dos características fundamentales de estos datos. Uno es generar una gráfica de función densidad, que es lo que ya sabemos que es la campana gaussiana, que nos permite ver el área bajo la curva, pero también podemos sacar una gráfica de función de distribución acumulada. Es de esos datos, se van haciendo mediante cálculos, se van acumulando para poder ver qué tanto se apegan a esta distribución normal acumulada. Y por ello, pues se tiene que hacer consideración de varias características. Por ejemplo, que los datos deben de ser numéricos, que los datos deben de pertenecer a una muestra y que deben de ser aleatorios. También que el tamaño de la muestra debe de ser mayor a 20, pero también que no tiene que ser tan grande, porque esto también puede generar demasiada potencia en ese conjunto de datos, y la potencia pues también nos puede llegar a indicar ciertos comportamientos que pues pueden llegar a afectar en su momento en el análisis. Eh, ¿Qué tipo de pruebas de normalidad tenemos y por qué son importantes? Pues bueno, existen tres pruebas importantes de normalidad, en este caso la de Anderson and Darling, que es la que vamos a estar revisando en esta presentación, otra que es la de Ryan Joyner, también tenemos la de Kolmorov-Smirnov, y pues bueno, ellas tienen cierta relación entre sí. Ahora bien, ¿para qué son importantes estas pruebas? Estas pruebas nos permiten saber y hacerlo mediante unas pruebas de hipótesis, como hemos visto en las pruebas T o cuando veíamos lo de chi cuadrada, cuando estábamos viendo estadística inferencial o estábamos en esta estadística, probabilidad y estadística, que cuando hacemos una prueba de hipótesis en este apartado de la distribución, nos permite reconocer si cumplen una cierta característica este conjunto de datos. En este sentido, para las pruebas de normalidad nos permite saber si los datos se ajustan o no a a una distribución normal. ¿Cómo es que se hacen estas pruebas? Las pruebas que son de Anderson and Darling y la que es de Kolmorov-Smirnov se basan en la distribución eh, empírica, que es la distribución que vimos acumulada. Por otro lado, tenemos la de prueba de Ryan Joyner, que se basa en la regresión y correlación. En su momento, estas las vamos a estar revisando más a detalle cuando lleguemos a análisis factorial, a diseño de experimentos y pues bueno, por el momento nos vamos a estar enfocando mucho en la de Anderson and Darling, y pues queda de más decir que estas pruebas tienden a ser adecuadas para identificar cuándo o no una distribución es normal, pero la prueba de Anderson and Darling tiene más efecto para el análisis de las colas de la distribución, y como comúnmente cuando hacemos un análisis de capacidad de un proceso, lo que nos interesa es evaluar el comportamiento de las colas, pues esta resulta lo más adecuada para estos procesos. Eh, Como les había comentado, la normalidad es súper importante porque ello nos permite detectar si los datos provienen de una misma muestra, provienen de una muestra que es aleatoria, que no hubo alteraciones en ese conjunto de valores. Y pues bueno, ¿qué pasaría si estos datos no fueran normales, pero yo supiera que vinieran del mismo proceso? Eh, y sé que se sacaron de una forma correcta y que el proceso está funcionando de una forma adecuada. Lo que tengo que hacer es hacer pruebas no paramétricas, y estas son para datos que no son normales. En ese sentido, las pruebas no paramétricas existen algunas que podemos utilizar, por ejemplo la de Wilcoxon, la de Mann-Whitney, la de Cruz-Wallis y también la de Mood o la de Freeman. Todas estas, pues bueno, en su momento también lo vamos a estar revisando cuando demos pie a los diseños de experimentos, porque como bien sabemos, el ANOVA es el análisis de la variación, y el análisis de la variación va a ser el pie a muchas pruebas de diseños de experimentos, porque hay varios datos que se toman en consideración cuando se hace en la tabla ANOVA, que posteriormente se van integrando en otras pruebas que vamos evaluando, eh, la correlación de los valores, la variación, el grado de error, etc, etc, etc. Pero bueno, en su momento vamos a estar viendo esos datos porque ahorita yo sé que puede llegar a ser muy abrumador. Lo que nos compete mucho es
saber cómo se hace una prueba de normalidad de Anderson and Darling. Y para ello, pues bueno, se tiene que tener unos datos que se van a pegar a una distribución específica. En este caso, lo que nosotros buscamos es que esto tenga una forma de línea y pues se puede hacer una prueba visual para ello, pero comúnmente se hace una evaluación estadística que vamos a hacer una comparación con un valor de unas tablas que más adelante vamos a estar viendo. Entonces, este valor lo que se hace es evaluarlo y pues mientras menor sea el valor estadístico, pues significa que más se apega a esta distribución. Si la diferencia es grande, pues en este caso significaría que no provienen de la misma distribución, porque aquí esta forma de la curva también no se apegaría a los límites que se ven en ese apartado. Entonces significaría que no corresponden a una distribución normal. ¿Qué es lo que buscamos en palabras muy sencillas? Que todos estos datos tengan una forma de una línea. Si estos datos no tienen una forma de una línea recta que se apega a la que está en medio, significa que no son normales de forma visual. Si estos datos también estadísticamente no demostramos que están dentro de un cierto porcentaje de confiabilidad, también significa que no son normales. Entonces, es tanto aprovechar el apartado visual cuando tenemos esta oportunidad en los gráficos, como aprovechar el análisis que tenemos que hacer de forma estadística. Y el punto es que si no se apegan a esta distribución, significa que no van a ser normales. Ahora bien, ¿cómo es que podemos saber si estos datos estadísticamente no son normales? Pues bueno, existen distintas formas en las que nosotros podemos calcular la probabilidad. Esto ya, como ustedes saben, se pueden hacer pruebas de confiabilidad del 90%, del 95%, del 99%, etc. Y estas, pues obviamente van a ser más estrechas cada vez y nos van a permitir saber si estos datos que vamos a estar sacando aquí de la prueba se ajustan a ese valor de tablas. Entonces, si el valor de P para la prueba de Anderson-Darling es menor que el nivel de significancia, significará que los datos no siguen la distribución específica. Entonces, cuando el valor P, que en su momento vamos a verlo, cuando nos lo genere este Minitab, sea un valor menor a esto, significará que no sigue la distribución probabilidad, tiene que ser un valor mayor, y por el otro, el valor de Anderson-Darling tiene que ser un valor menor al que nos aparece en las tablas que más adelante vamos a estar viendo. También se puede utilizar el estadístico para comparar el ajuste de todas estas distribuciones. Podemos utilizarlo para exponencial, normal o la de Weibull, pero en su momento ahorita nada más nos importa la de normalidad. Entonces, estos son los valores a los cuales se puede apegar. Como les había comentado, puede ser a unas gráficas del 99%, del 0.97%, del 95% o del 90%. Recuerden que cuando nosotros estamos evaluando el grado de error, estamos haciéndolo con 0.9, 0.95, 0.97 o 0.99. Estos cálculos posteriormente lo vamos a hacer de forma manual, pero por el momento nos interesa y vamos a estar muy enfocados a cómo es que se hace por medio de Minitab. Entonces, estas pruebas de normalidad, ¿cómo es que se hacen en Minitab? Aquí yo ya les puse el gráfico que nos va a generar más adelante Minitab, ahorita que quitemos esto, y el ejercicio nos dice lo siguiente: un científico que trabaja para una empresa que produce alimentos procesados desea evaluar el porcentaje de grasa de la salsa embotellada de la empresa. El porcentaje anunciado es del 15%. El científico mide el porcentaje de grasa en una muestra aleatoria. Entonces, esta prueba las vamos a estar haciendo al 95% de confiabilidad. Aquí, si se fijan, el 95 nos va a indicar que tiene que ser un valor menor al 0.751 y también sabemos que el valor P tiene que ser mayor a 0.05. Entonces, vamos a irnos acá a Minitab. Yo aquí ya también voy a abrir otra hojita. Vamos a crear una hoja nueva. Entonces ya aquí tengo una hoja nueva. Voy a abrir mi archivo de Excel. Aquí yo ya tengo los datos. Voy a agregar todo esto. Nada más voy a agregar estos. Y vamos a irnos para acá. Vamos a ir a Minitab. Ok. Y vamos a pegar estos datos aquí. Entonces, yo para hacer una prueba de normalidad lo que tengo que hacer es irme aquí en donde dice gráfica y tenemos esta parte que dice, sería en la segunda sección, dice gráficas de probabilidad.
Le voy a dar clic aquí y aquí nos aparecen dos tipos. En este caso los datos que tenemos son individuales. Le vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar este que es el porcentaje de grasa. Si se fijan nuestro ejercicio, aquí lo voy a poner de nuevo. Nos dice que un científico trabaja para una empresa en la cual produce alimentos y él desea evaluar el porcentaje de grasa de la salsa de tomate. Entonces, ya aquí tengo la grasa y vamos a ver dónde podemos determinar qué tipo de prueba vamos a hacer, si es al 95%, al 90%, al 99%, al 97%. Eso lo vamos a hacer aquí en donde dice distribución. Yo aquí le voy a dar en distribución. Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar qué tipo de distribución es, la que yo voy a evaluar. Aquí, si se fijan, también vienen las otras. La que me interesa es la normal. Podría poner un dato histórico de referencia, pero por el momento no lo tenemos. Y aquí, en el apartado que dice presentación de datos, en la otra pestaña, dice mostrar intervalo de confianza. Nivel de confianza es el 95%. En este caso es el que yo estoy buscando. Comúnmente cuando nosotros entramos a este apartado de análisis con base en el intervalo de confianza, Minitab ya no lo tiene precargado al 95 en todos los experimentos. Entonces aquí si tuviera uno mayor o menor, nada más tendría que hacer el ajuste, pero comúnmente está al 95%. Y pues bueno, sería prácticamente el único que voy a revisar. Le voy a dar a aceptar y después de eso le voy a dar en aceptar. Bien, aquí ya me ha generado un conjunto de valores. Vamos a compararlos con los que tenemos acá. Si se fijan, son los mismos. Aquí tengo estos datos. La diferencia es que esta gráfica me la generó en un Minitab de una versión anterior. Por eso aquí dice gráfica de probabilidad de el porcentaje de grasa. Aquí nos dice que es normal. Pero en la versión que nosotros tenemos dice gráfica de probabilidad de porcentaje de grasa y dice normal. Y aquí dice a qué nivel es la prueba, ¿no? Entonces aquí dice que es al 95. Entonces, yo aquí tengo la media de 16.46, nos va a también decir la desviación. Aquí nos dice que son 20 datos, que recuerden que es la cantidad mínima que tenemos para hacer una prueba de normalidad. Aquí nos dice el coeficiente Anderson and Darling, que sería el AD, y nos dice que es 0.339 y después nos dice el valor P. Entonces, yo les había comentado que visualmente tenemos que ver que esto sea como una línea y que esté dentro de los límites. Y también tenemos el valor P que tiene que ser mayor a 0.05. Así que si se fijan es mayor a 0.05. Aquí también tendríamos que ver cuál es el que se ha fijado en su prueba. Y por otro lado tenemos el valor que nos ha arrojado la prueba de Anderson and Darling, que es de 0.339. Y si se fijan, con respecto a lo que tenemos en las tablas, nuestro valor es menor a 0.751, lo que indica que los datos son normales. Y pues sería que está cumpliendo con la hipótesis nula, ¿no? Entonces significa que nuestros datos son normales y no podemos asumir que estos datos no corresponden a una muestra aleatoria, ¿no? Entonces sí forman parte de una distribución normal. Ahora bien, voy a regresar a las diapositivas para poder marcar ahora esta parte de la presentación. Permítame un momento. Ok, entonces ahora ya tenemos, ya conocemos cuál es la normalidad. Ahí recalco muy importante, la normalidad siempre nos va a permitir saber si los datos provienen de una misma muestra, si los datos forman parte de una muestra aleatoria, si nuestro proceso se encuentra bajo control, etc, 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 etc. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es vamos a ver otra forma de evaluar nuestra variación del proceso, que sería con los gráficos de control. Los gráficos de control lo hemos visto varias veces dentro de la formación de ingeniería, en el sentido de que en control estadístico del proceso se toman todas las cartas de control, pero por el momento solo vamos a estar viendo dos, que son de las más importantes para estas pruebas y que comúnmente se utilizan dentro de la industria, las cuales serían, por ejemplo, la gráfica X barra de rango y también la otra es la de X barra de desviación. Pero bueno, hay muchas más otras gráficas. Aquí solo voy a estar mostrando unas cuantas que serían las más importantes y para ello pues bueno, vamos a ver un poquito sobre las gráficas. ¿Qué serían? Estas gráficas pues obviamente son
el conjunto de datos, pero se muestra de forma horizontal, en el cual también tenemos a los límites y vamos a ver el valor objetivo en la parte, comúnmente en la media de estos dos límites. ¿Y qué es lo que va a mostrarnos? Pues nos va a mostrar los criterios que se utilizan para detectar causas especiales de un proceso o poder detectar más bien la variación de un proceso. Entonces, ¿qué tipos de gráficos de control existen? Existen gráficos que son para datos continuos y hay gráficos que son para datos de atributos, que son sobre atributos. Entonces, para los datos que son continuos, significa que son valores que se pueden, que son valores decimales y que pueden o no estar relacionados con grupos o subgrupos. En este sentido, los gráficos que se utilizan para esos casos son los gráficos, como les comentaba, de X barra o los de desviación y también los gráficos de observaciones individuales que en su momento también vamos a estar revisando esta información. Por el otro tenemos los de atributos. Yo la forma en la que recuerdo mucho cómo es que se dividen estos es que los gráficos continuos siempre son para cuando nosotros utilizamos datos que se pueden, datos numéricos que se pueden fraccionar y los datos por atributos son para valores enteros que comúnmente vamos a estar midiendo cualidades o características de un producto. Entonces, los datos por atributos se evalúan las cualidades como el número de defectos. Comúnmente van a estar muy enfocados y centrados en reconocer cuántos son los defectos o cuál es el nivel de rechazo que existe en un proceso. Y los gráficos que se pueden utilizar son los gráficos P o los gráficos U, pero también están los NPU. Entonces, ahí hay otros dos tipos más de gráficos que se pueden utilizar, así como de gráficos de barra, con datos continuos, también hay otros, ¿no? Entonces, por el momento nos vamos a estar enfocando mucho a los gráficos de rango y también los gráficos de desviación. Diferencias entre ambos, pues bueno, los gráficos de rango nos permiten, como los de desviación, esta es una cosa que tienen en común, nos permiten monitorear la media, la estabilidad, la variación de un proceso y nos permiten identificar y corregir inestabilidades. Esto los dos lo van a hacer, pero la diferencia es que en su momento, el tamaño de los subgrupos debe de ser de 8 o de menos observaciones en los de rango y en los de desviación tiene que ser de 9, que más adelante lo vamos a ver. También otra es la cantidad de datos que se tienen que tomar. Pero bueno, para asegurar los resultados de los gráficos de rango tenemos que tener los datos deben de ser continuos, deben de estar ordenados cronológicamente, deben de ser recolectados por intervalos de tiempo, los datos deben de estar en subgrupos, los grupos deben de ser de 8 o menos, deben ser recopilados en una cantidad adecuada de datos. Los datos no necesitan estar distribuidos normalmente, eso también debe de quedar claro, pero comúnmente se busca que estos datos sean normales para poder reconocer otras cualidades, ¿no? Como ya les comentaba, y las observaciones dentro de cada subgrupo no debe estar correlacionada entre sí. Por el otro lado, los de desviación tienen que cumplir con todo eso, pero la diferencia es, como ya les había comentado, es que el tamaño del subgrupo debe de ser de 9 o más observaciones y los datos deben de incluir por lo menos 60 observaciones. Esto es un dato importante también cuando se hace el análisis de la capacidad y pues bueno, los datos no necesitan estar distribuidos normalmente, es como ya lo sabíamos. Em, los gráficos en este caso de desviación, vamos a ver cómo es su apartado. Ay, permítame un momento, hay un pequeño error. Vamos a ver un poquito, ahora el apartado de cómo es que se generan los gráficos de rango en Minitab y también vamos a ver cómo se generan los de desviación. Entonces, para esto tenemos un ejemplo. Dice lo siguiente: un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una planta de partes automotrices monitorea la longitud de los árboles de levas. Las tres máquinas que producen estos árboles de levas pues la generan en tres turnos del día y el ingeniero mide cinco árboles de levas en cada máquina durante cada turno. Entonces, ya aquí tenemos los datos. Me voy a ir a los datos. Si se fijan, aquí tenemos la máquina uno, la máquina 2, máquina 3 y también tenemos los subgrupos. Como ahí nos comentaba, los subgrupos no tienen que ser mayores de 8, tienen que ser de 8 para abajo. Entonces voy a copiar todos estos datos
Yo aquí tengo todo lo que se midió en la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y cómo se dividió cada subgrupo del análisis. No sé, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche y cada subgrupo fue sacándose. Vamos a ir ahora a Minitab. Voy a crear una hoja nueva. Entonces yo aquí tengo estos datos. Yo aquí los pego. ¿Y qué es lo que sigue? Ya una vez que los he pegado, me voy a ir a estadística y aquí nos vamos a ir a un apartado que se llama gráficas de control. Aquí me voy a ir a gráficas de variables de subgrupos porque sabemos que es de subgrupos y nos vamos a ir a X barra que sería el de rango. Le vamos a dar un clic ahí. Aquí dice, en esta tenemos que fijarnos mucho en esta ventanita. Dice todas las observaciones para un gráfico están en una columna. No, como les había comentado en un principio, podemos tener los datos tanto en múltiples columnas como en una sola columna. Aquí todo lo tenemos distribuido, está estratificado, entonces vamos a darle aquí para que me despliegue más opciones. Y dice las observaciones para un subgrupo está en una fila de columnas. Dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Le voy a dar, le voy a dar aquí, me voy a quedar en la primera opción y le voy a dar en máquina 1, máquina 2, máquina 3 y hasta ahí. Entonces yo tengo que dar en la primera opción porque la primera nos indica que todas las observaciones están en una sola columna. O sea, toda la máquina 1 está en una sola, toda la máquina 2 en una sola, la máquina 3 en una sola y si no, estarían distribuidos en filas. Muy bien. Ahora, dice tamaño de los subgrupos. Eso lo voy a poner con el ID. El ID me está indicando cómo están distribuidos cada uno de los grupos y le voy a dar a aceptar. Aquí me va a generar los gráficos de los tres. Si se fijan, aquí tengo los tres gráficos que yo ya hice la labor de poner en la presentación. Entonces vamos a ver de nuevo la presentación en grande. Voy a cambiarle aquí la vista. ¿Y qué es lo que está pasando en estos datos? Pues bueno, yo tengo que evaluar varias características, como ya les había comentado, así como lo hacemos en la campana de Gauss, tenemos que evaluar varias cosas. Voy a quitarle tantito la cámara. Y vamos a ver los tres gráficos en particular. Entonces, tenemos que reconocer, como les había comentado, que corresponda a la regla de los 7 puntos, es decir, que estos datos se encuentren, eh, que no tengan algún tipo de estos comportamientos. Y voy a empezar también analizando no la gráfica de la media, sino la gráfica de rango. La gráfica de rango me va a alertar de todos los cambios que existan en mi proceso. Entonces, esa es una característica importante. Si ustedes van a estar analizando gráficos de control, no empiecen por los gráficos de media, empiecen por ya sea el de desviación o el de rango. El de rango me va a permitir saber cuál es la variación que existe en el proceso. Nos va a permitir reconocer cómo es que se están movilizando estos puntos. Entonces, aquí yo ya lo tengo dividido en grupos. Si se fijan, está el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el 5, el 6, hasta el grupo 20. Aquí solo me está marcando el 1, el 3, el 5, el 7. Entonces me está marcando nada más los números primos. Pero a su vez, pues bueno, yo tengo que detectar varias características. La primera, la primera parte que tengo aquí sería lo que pasa en la máquina 1, el segundo sería lo que pasa en la máquina 2 y el tercero sería el de la máquina número 3. Ahora bien, el gráfico de arriba sería el gráfico de media y el gráfico de abajo sería el de rango. Yo comúnmente tengo que evaluar primero el de rango para determinar si existe variación importante, que se salga de los límites o bien que tenga una cierta tendencia. Si se fijan, pues aquí yo tengo ciertos valores que se están moviendo en su mayoría a lo largo de la media, del valor medio. También aquí tenemos un punto entre el valor 8 y el 9 que se mueve de la zona inferior de la gráfica a la zona superior. Esto me podría alertar de un efecto importante. Y después veo que todos los demás se mueven normalmente, pero después empieza a descender. Desde el 15 hasta el 17 empieza a descender en forma de zigzag. De hecho, desde el 14 hasta el 17 empieza a descender en forma de zigzag, lo cual si se siguiera moviendo de forma raquítica en otros 4 puntos más, me indicaría que este comportamiento se pudiera salir. Pero si se fijan en el 18, vuelve a repuntar y regresa a la normalidad. Entonces, con esto yo puedo concluir que en el gráfico de rangos de la máquina 1 no existe
problemas, todo está en control, pero ahora sí podemos pasar al de la media. En el de la media podemos detectar que existe un valor que está fuera de los límites y es el valor número 8. Entonces, aquí sí tenemos un valor que se está saliendo de la especificación y tendríamos que reconocer qué es lo que está pasando en el proceso en ese momento. Vamos a pasar ahora a la máquina 2. En la máquina 2 vemos un cambio importante entre el punto 8 y el 9 en la parte del rango y después todo se encuentra centrado. Entonces no vemos 7 puntos que se encuentren dentro de un lado. Si se fijan, lo máximo que encontramos son 4 puntos. No vemos valores que se muevan en zigzag rápidamente, ni vemos que se repita el comportamiento, ni vemos que se acomoden de forma ascendente o descendente, ni que se encuentren centrados en el punto medio. Entonces, este gráfico también está normal. Vamos a ver el de arriba. En el de arriba pues pasa lo mismo, vemos que pasa del 7 al 8 bruscamente, pero después todos los datos se mantienen, ahí baja 1, 2, 3, 4 puntos, bajan y después vuelve a subir. Este cambio pues sí nos puede indicar que existe variación en el proceso, pero esta variación está dentro de lo que se puede dentro de características controlables. Entonces se encuentra dentro de los límites, no tenemos ningún valor que sea típico como atípico, como lo vimos en la máquina 1. Si se fijan en la máquina 1 sí tuvimos 1. Aquí pues prácticamente todos los datos están dentro de los límites, así que podemos concluir que la máquina 2 está en control y no hay una variación importante. Por último vamos a ver el de la máquina 3. En el de la máquina 3, si se fijan, casi todos los valores se encuentran cerca del valor objetivo. No hay cambios bruscos entre el hemisferio inferior y el superior de la gráfica. Todo se mueve de forma normal. Todo se mueve sin cambios bruscos. No hay cambios periódicos ni se mueve precipitadamente hacia arriba o hacia abajo. Tal vez aquí desde el 15 al 18 empieza a incrementarse, pero luego vuelve a bajar, entonces pues no hay cambios importantes y procedemos ahora al análisis de los valores de la media. En los de la media sí podemos ver que existe dos puntitos rojos, en este caso el del 2 y el del 14, lo que me indica que hay dos valores que son de características especiales, dos valores atípicos, entonces ahí tenemos variación importante, está fuera de los límites, así que podemos concluir que de estos tres máquinas, la máquina 2 se encuentra con control, tiene variación, pero es una variación natural. Se encuentra dentro de los valores normales, pero la máquina 1 y la máquina 3 tienen una variación importante y están fuera de control por lo mismo de que se salen de los valores de los límites. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a abordar comúnmente los gráficos. Tenemos que evaluar primero la parte del rango y después vamos a evaluar el de la media. A veces la media es muy engañosa, entonces siempre tenemos que empezar por el del rango o el de la desviación. Y tenemos que reconocer lo que les comentaba de las reglas de los puntos, que se encuentren de forma ascendente, de forma descendente, sobre el valor objetivo o que se mueva bruscamente en zigzag. Entonces, por el momento, pues esta es la forma en la que nosotros detectamos en el primer ejercicio y ahora vamos a pasar al número 2 que sería del de la desviación. En el de la desviación tenemos lo siguiente: un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una compañía de enlatado evalúa si el proceso de llenado de las latas se encuentra bajo control. Evalúa si el proceso está trabajando de forma consistente, por lo cual el ingeniero recoge un subgrupo de 10 latas para minimizar la variación de los subgrupos. El ingeniero recoge las latas de un subgrupo específico con un breve periodo de tiempo y esto es lo que él obtiene. Él obtiene los siguientes datos. Vamos a ir a estos datos. Los voy a copiar. Y así como hicimos ese análisis, vamos a pasar al de las gráficas de desviación. Nos vamos a ir a esta hoja. Vamos a dar acá. Vamos a pegar. Nos vamos a ir de nuevo a estadística, gráficos de control, subgrupos y X barra S. Le vamos a dar un clic ahí. Le vamos a dar en que vamos a hacer el análisis de los valores del peso y los subgrupos son los de la columna C3. Vamos a dar a aceptar y obtenemos este gráfico que es el de la presentación. Aquí yo le voy a dar de nuevo en la presentación para que se nos maximice. Y ahora sí vamos a hacer el análisis de este conjunto de valores. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos ver en esta gráfica?
Vamos a empezar de nuevo, pero desde la desviación. En el de la desviación podemos ver que empiezan a descender rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores y después sube. Entonces aquí no hay 7 valores que se mueven de forma descendente. Aquí luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que se mueven de forma descendente, pero el comportamiento no se repite y después se mantiene. En la parte de arriba podemos ver, ya podemos pasar a la gráfica de arriba, significa que la de abajo pues tiene variación, pero no es importante, se encuentra dentro de los límites, o sea que está bajo control. Y después en el de arriba, ahora si pasamos al de la media, en el de la media podemos detectar que hay un valor, el número 3 que se encuentra fuera de especificación, que sería un valor especial, ¿no? Uno de características especiales. Entonces podemos concluir que pues las latas, el proceso de enlatado sí tiene variación y tendríamos que detectar ahí cuáles fueron las causas que generaron ese comportamiento. Y pues bueno chicos, prácticamente hasta este punto sería todo de esta explicación. Si se fijan, es un poco más fácil, pero aborda mucho más el conocimiento de control estadístico. Muy importante que repasen ese apartado de control estadístico porque yo nada más me enfoqué a abordar cómo es que se generan y recapitulé un poquito de puntos de la estadística, pero sí es importante saber cómo es que se generan, volver ahí a leer cómo es que se desarrollan los gráficos de estos tipos, cómo es que se van generando los límites y un poquito sobre cuáles son los otros tipos de gráficos que existen, ¿no? Dentro de nuestro catálogo de gráficos de control. Por el momento sería prácticamente todo chicos, espero esta información les sea bastante útil. Les voy a estar dejando actividades que van a estar relacionadas con esto. Y pues bueno, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos en la siguiente. Bye. Ok chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.